¿Ok? Y vamos a comenzar con el teorema Jambana, que es como lo más importante, la base de todo lo que vamos a hacer en estas 2 semanas, yo creo. Entonces, bueno, voy a partir siendo, a ver, bueno, vamos a considerar siempre aquí, siempre E mayúscula denotará un espacio vectorial normado, ¿cierto? Con norma, dos barritas, ¿cierto? Entonces, el teorema, vamos a partir inmediatamente con el teorema 1.1, o teorema 1, o teorema, ¿no? Ahora sí, teorema. Este es el teorema 1.1 de Bressis. Entonces, vamos a considerar, o sea, P de E en R, un funcional que satisface primero que es positivamente homogéneo, es decir, P de lambda X es igual a lambda P de X para todo xn y lambda positivo, y sublineal. Y eso quiere decir que P de X más Y es igual a P, es menor o igual que P de X más P de Y para todo xy. ¿Cierto? Cuando es lineal, es así, ¿cierto? Entonces, sublineal es que va por debajo de la lineal. La P aquí va por debajo de lo que debería ser lo lineal. ¿Sí? Después dice, sea G un subespacio vectorial de E, del espacio completo, y G de G mayúscula en R, un funcional lineal, tal que G de X es menor o igual que P de X para todo X. Hay que pensar que P es como la norma. La norma satisface estas dos propiedades, ¿sí? La norma es positivamente homogénea y la norma es sublineal, ¿sí? Que cumple la desigualdad triangular. Entonces, y este es el teorema, este es el teorema Jambana, ¿sí? Este es Jambana. Como dice Bresci, versión analítica, ¿sí? Este es el teorema Jambana. Entonces, existe un funcional f definido en todo el espacio de E en R, ¿sí? Lineal, que extiende a G, ¿cierto? Es decir, que f de x es igual a g de x para todo x en el espacio común, que es G, y además se conserva esta desigualdad que está aquí, esta cota, ¿sí? Y además f de x es menor o igual que g de x para todo xn. Perdón, se conserva con p aquí. xn. Que hay una forma de extender funcionales lineales nomás, ¿eh? Porque ustedes saben que, bueno, en general este es un espacio de dimensión, puede ser los que nos interesan mayormente son espacios de dimensión infinita, y no todos los funcionales lineales son continuos, ¿sí? Esto extiende cualquiera, ¿ok? Entonces voy a hacer la demostración que pasa por el lema de Sol. Entonces usaremos en la prueba el lema de Sol. ¿Sí? Dice Brescis ahí en el libro,
es probable que un analista, decía analista, entonces es probable que un analista no sepa la demostración del lema Zorn, pero sí sabe usarla, eso es lo que dice. Y hoy día estuve mirando mi cuaderno de análisis, eh, claro, toda ¿cómo se llama? La equivalencia del lema de Zorn con el principio de buen ordenamiento y el axioma de elección, especialmente. Y miré el libro de Dugunji, no sé si lo conocen, en topología. Y ahí el primer capítulo habla de todo, muestra la equivalencia entre el principio de buen ordenamiento, la axioma de elección y el lema de Zorn. Por supuesto no estoy en condiciones de hacerlo, pero no es parte del curso tampoco. Como buen analista. Como buen analista. Sigo ahora sí. Yo sigo ahora sí. Ya, entonces voy a enunciar el lema. Voy a enunciar el lema, pero para eso necesito algunas definiciones. Entonces, definiciones, y después voy a enunciar el teorema. Entonces, la primera definición es, sea P un conjunto dotado de un orden parcial. Okay, si hay un concepto que no recuerden o no lo hayan visto nunca, me gritan al tiro, ¿no? Y lo discutimos. ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto P y un orden parcial. Entonces diremos que ese conjunto, o sea, este conjunto, o, perdón, mejor dicho, entonces P se dice inductivo, si para todo subconjunto o para todo orden parcial, perdón, orden total, Q, subconjunto de P, entonces extraigo un subconjunto que es un orden total, ¿sí? Para cada uno el conjunto grande se dice inductivo, si todo conjunto chico que está totalmente ordenado tiene una cota superior. ¿Sí? Para todo orden total Q existe una cota superior. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Significa que, es decir, existe un S en P tal que, bueno, el orden parcial lo voy a denotar con el clásico menor igual, ¿cierto? Existe un S en P tal que X es menor o igual que S para todo X en Q. ¿Sí? Hay un tipo que le gana a todo. Que probablemente, o sea, no siempre tiene que estar en Q, ¿eh? Está en el conjunto grande. ¿Sí? Eso se dice inductivo. Entonces, el conjunto grande se dice inductivo si todo orden total, subconjunto de P, tiene una cota superior. ¿Okay? Y segundo, entonces, un elemento M en P se dice maximal, si si existe un X en P tal que X le gana a M, entonces es M. No hay nadie que le gane al tipo que está, el elemento maximal, que está en P, ¿sí? Es el tipo que le gana a todo, y si hay alguien que le gana, entonces es el mismo, no puede haber otro. ¿Sí? Ok, aquí uno se confunde un poco con la cuestión del orden parcial y el orden total, pero mm, claro, por ejemplo, el elemento maximal no tiene por qué ser único en un orden parcial. En un orden total hay un único, pero en un orden parcial no. Puede que hayan dos que le ganan a todo, y si hay uno que le gana, tiene que ser el mismo. Pero puede ser dos distintos. Y entonces ahora anuncio el lema de Zorn. Entonces el lema de Zorn dice que todo conjunto ordenado, ¿cierto? O dotado de un orden ordenado,
que es inductivo, tiene un elemento maximal. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es definir, o sea, vamos a demostrar Hahn-Banach usando el lema de Zorn. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es probar de que el conjunto de todas las extensiones del funcional original, ¿cierto? Hay un funcional original G, un funcional original G inicial, y entonces vamos a considerar el conjunto de todas las extensiones de esa funcional, porque nosotros queremos un tipo, una extensión de G, que esté definida primero en todo el espacio, y bueno, después vamos a ver que por añadidura, que esta propiedad analítica, digamos, que se conserva este acotamiento, ¿cómo se llama? O sea, vamos a considerar el conjunto de todas esas extensiones que cumplen esto, y vamos a probar de que ese es un conjunto inductivo. Entonces aplicamos el lema de Zorn, por lo tanto va a haber un elemento maximal, y ese elemento maximal, lo único que nos interesa probar, ¿sí? La prueba no es tan difícil, lo más difícil de probar es que ese elemento maximal está definido en todo E, en todo el espacio original. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Ya. Entonces, veamos la prueba. Entonces, demostración de Hahn-Banach. Entonces, vamos a considerar el conjunto P va a ser todas las funciones lineales L de algún dominio, con algún dominio D, subconjunto de E, en R, tal que todo lo que queremos que sea lineal, queremos que D de L sea un subespacio vectorial, ¿cierto? De E. Queremos que extienda a G, D sub L un subespacio vectorial de E que contiene a G. ¿Okay? Que es el dominio, el dominio del funcional lineal original que queremos extender. ¿Okay? Queremos que extienda, ¿cierto? L restringido a G es igual a G, y que satisfaga la cota con respecto a la seminor, o con respecto a la norma, o con respecto al funcional P, ¿cierto? Y queremos que L de X sea menor o igual que P de X para todo X en E. Perdón, en donde está definido L, que es su dominio. ¿Ok? Por supuesto, P es distinto vacío porque pues G está en P, ¿cierto? Ok, entonces vamos a probar que este conjunto inductivo con respecto al siguiente orden. Entonces, dotamos a P del siguiente orden parcial. Entonces vamos a decir que lo que vive en P son funciones lineales, son funcionales lineales, ¿cierto? Entonces si yo tomo L1, vamos a decir que L1 es menor o igual que L2, sí, solo sí. El dominio de L1 es su conjunto del dominio de L2, y uno extiende al otro. Y L2 extiende a L1. ¿Ya? Entonces, se puede probar que ese es un orden parcial. ¿Ok? Y entonces veremos que, y con este orden, veamos que P es inductivo. Entonces voy a considerar un orden total, ¿cierto? Volviendo a la definición de conjunto inductivo, voy a considerar cualquier
subconjunto que está totalmente ordenado, ¿sí? Y voy a probar que existe una cota superior. O sea, hay un tipo que es más grande que todos los tipos que están en el conjunto. Y por la forma que está, claro, claro, entonces, lo voy a anotar. Entonces, veamos qué inductivo. Entonces, sea Q un orden total, Q subconjunto de P. ¿Sí? Ya, entonces, lo que se puede decir es que Q entonces se puede escribir como, yo puedo enlistar los elementos que están en Q. Entonces Q básicamente es una familia L sub I con I en I, donde I es su conjunto de índices que está totalmente ordenado. ¿Ya? Entonces, en este caso, L de I, yo sé cómo está totalmente ordenado si yo tomo un I y un J en la familia de índices, entonces LI es menor o igual que LJ o LJ es menor o igual que LI, porque es un orden total, o son iguales, ¿cierto? Entonces, el orden yo lo puedo subordinar al conjunto de índices, grosso modo. ¿Sí? Pero eso no es tan importante aquí. Lo que voy a hacer ahora es construir la cota superior. Entonces, yo sé que cada uno de estos tipos que vive aquí es una función, ¿cierto? Que tiene un cierto dominio. El lineal, extiende a G y conserva la propiedad el LI es menor o igual que P de X, ¿cierto? Cada uno de esos hace aquello. Entonces eh, digamos que tengo una familia de subespacios. En el fondo tengo un primer subespacio, que es el original, digamos que este es G. Después tengo otro subespacio, después tengo otro subespacio, etcétera, etcétera. Todos los funcionales lineales están definidos en particular aquí y son iguales a G ahí. ¿Ok? Entonces lo único que voy a hacer es definir un funcional en el conjunto más grande, que es la unión. Como estas cosas están anidadas, en el fondo, la unión de estos subespacios es subespacio. ¿Sí? Y gracias a que están anidadas. ¿Sí? Si no, no es tan gratis tener que... O sea, no es cierto siempre que unión de subespacio es subespacio. Entonces, definimos L de la unión de I en I de los DI, ¿cierto? DI van a ser los dominios de los LI, en R, tal que a cada X que está aquí le corresponde LI de X si X está en DI. Y resulta ser eso resulta estar bien definido, porque los subespacios se van conteniendo y los funcionales se van extendiendo. Entonces, si I, o sea, X está en un DI, va a estar en algún otro mayor, ¿sí? Pero da lo mismo cuál de todos yo elija, porque todos los LI que están definidos en espacios más grandes extienden a los LI que están definidos en un índice menor, digámoslo así. ¿Sí? Entonces esto está bien definido, es una función. Entonces, esto es un subespacio, ¿cierto? Esto es un subespacio vectorial que contiene a G, ¿cierto? Porque todos contienen a G. Quiero ver qué está aquí. Bueno, da un poco lo mismo. Bueno, está en P, ¿sí? El lineal, bueno, esto está bien definido bueno, por el orden, por la definición del orden. ¿Qué más? Y claro, como en particular vale algún LI, entonces cumple el acotamiento y cada uno extiende a G minúscula, ¿cierto? Y claramente este funcional es más grande que todos los que conforman a Q, ¿cierto? Porque el dominio es más grande que todos y extiende a cada uno de ellos, ¿sí? Así que es más grande que todo, ¿sí? Entonces se desprende que
L es cota superior para Q, y entonces P es inductivo. ¿Ok? Entonces, por Zorn, aplicando el lema de Zorn, tenemos que existe un, voy a llamar, no me acuerdo cómo le llamo, creo que mezclé mucho las letras, voy a llamarle H. ¿Ya? Existe un H definido de su dominio, de H, que es un conjunto de NR, elemento maximal de P. ¿Ok? Entonces, fíjense que hasta aquí es muy simple. Hasta aquí la demostración es muy simple. Hasta aquí tengo esto. En el fondo, acabo de mostrar esto. Le puse F. ¿Eh? Ya, voy a volver al F. Pero aquí, lo único que... Tengo todo esto, tengo todo lo que tengo aquí, salvo que este gallo hasta ahora está definido aquí. Pero yo quiero probar que está definido en todo el espacio, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, bueno, voy a conservar eso, voy a cambiar la letra F. ¿Eh? Entonces existe un F, ¿sí? Y lo que resta es probar que el dominio de ese elemento maximal es todo el espacio. ¿Ya? Eso. Supongamos que no. Entonces vamos a suponer que no. Entonces, si no, existe un x0, ¿cierto? No nulo, tal que x0 está en E menos el dominio de F, ¿cierto? Hay un tipo que está afuera. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí, este va a ser el dominio de F, aquí está el 0, y por aquí va a haber un vector x0 que está en E, ¿sí? X0 está en E, pero no en DF, y voy a extender un poco más, ¿ya? Y ahí voy a invocar la maximalidad de este elemento, porque este es un elemento maximal en el sentido de este orden. ¿Ok? Entonces voy a suponer que no alcanzo a cubrir todo el espacio, voy a extender a un nuevo funcional, ¿sí? Que va a ser maximal, o sea, que va a ser más grande que el maximal y que no es él, lo que no puede ser, porque eso contradice el Que hecho el que tipo sea sea maximal. maximal, ¿cierto? Ya. ¿Preguntas? ¿Comentarios, Oscar? No, todo aquí. O sea, el comentario después lo hago, cuando terminemos la demostración. Ok. Ya, entonces, bueno, supuse por contradicción, ¿cierto? Entonces vamos a definir, entonces definimos, no sé cómo llamarle, F barra, ¿ya? F barra va a estar definido desde el dominio de F más x0 más, en realidad, va a ser... ¿Se entiende esa notación, no? O sea, voy a definir este subespacio que es la suma de este con este, ¿cierto? O sea, los elementos que vienen aquí son sumas de tipos que están aquí. Uno aquí y otro aquí, ¿cierto? Y es un subespacio vectorial. Que como x distinto de 0, entonces este es más grande, ¿cierto? Entonces déjenme llamarle df barra. ¿Ya? Que por supuesto contiene estrictamente a df, ¿sí? Y por lo tanto f barra es distinto de f, ¿sí? Y lo voy a definir de la siguiente manera. F barra de x más t por x0 va a ser igual a f de x más t por alfa con, bueno, esto es para todo x en df, ahí donde puedo evaluar aquí, t en r, alfa en r, por determinar.
Por determinar para qué. Esa es la pregunta. Es por determinar para que esté en P. Es para que esté en P, mayúscula, aquí. ¿Ok? Entonces tengo que probar que es lineal, que es fácil. Tengo que probar que contiene a G, que también es fácil, porque en particular el dominio de F barra contiene al dominio de F, que contiene a G. Es un subespacio vectorial. Extiende, ¿cierto? Extiende, porque basta tomar t igual, bueno, x en g y t igual 0 y extiende, ¿cierto? Porque este extiende. Y lo que es realmente más difícil es probar que está acotado por el funcional P, que le llaman funcional de Minkowski. Este es el funcional de Minkowski. Un funcional que cumple estas propiedades le llaman funcional de Minkowski. Que cumple que es positivamente homogéneo y sublineal. Ya, entonces, por determinar, para que F barra esté en P. ¿Okay? Ya, y entonces, como les mencionaba, lo más difícil es probar que F barra de x más tx0 es menor o igual que P de t más x0. Perdón, x más tx0. Pongámoslo así, mejor. F de x menor o igual que P de x para todo x en el dominio de F barra. ¿Cierto? Eso es lo más difícil, ¿están de acuerdo, no? No sé si estoy viendo muy rápido, ustedes me dicen, ¿no? Vamos bien. Ok, entonces voy a traducir lo que significa esto. ¿Qué significa esto en virtud de la definición de F barra? Esto significa que F de x más tx0 es menor o igual que P de x más T de x0 para todo T en R y para todo x en el conjunto de F. Perdón, esto está así. ¿Cierto? Y aquí es donde quiero encontrar alfa en R, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense que cuando t vale 0, tengo que f de x menor o igual que p de x, que eso ya lo tengo, porque yo sé que el elemento maximal, f, es, por construcción, por el lema de Zorn, eso lo cumple, f de x menor o igual que p de x, ¿cierto? Entonces voy a pensar que t no es 0. Entonces, si t es positivo, fíjense, si t es positivo, yo puedo factorizar t a la mala, aquí. En el siguiente sentido, voy a factorizar por t aquí, esto me queda 1 sobre t, f de x más alfa, ¿cierto? Menor o igual que t por p x sobre t más x0, ¿cierto? Porque p es positivamente homogéneo. Saca las constantes positivas para afuera. Y como f es lineal, esto me queda así. Pero df es un subespacio vectorial. Así que todo x, si x está en df, x sobre d también está en df. ¿Cierto? Entonces yo puedo hacer un cambio de variable, si ustedes quieren, y escribir esto así. Y como t es positivo, cancelo. Esto me queda así, ¿cierto? ¿Ok? Entonces me olvido que ahí tomé t positivo, y esto tiene que ser válido para todo x en df. Entonces déjenme completar aquí. Entonces esto equivale a probar que alfa en R es tal que se cumple eso, ¿cierto? Y ahora voy a hacer el análisis, pero con t negativo. Si t era negativo, lo saco de nuevo a la mala. Entonces, lo voy a sacar a la mala astutamente, porque si t es negativo, yo tengo que f de x, esta desigualdad es lo mismo cuando t es negativo, es lo mismo que esto, ¿cierto? No estoy haciendo nada.
¿cierto? Y ahora voy a sacar a la mala el módulo de t, ¿sí? Entonces, al sacar a la mala el módulo de t, esto me queda así. Por las mismas razones de antes, ¿cierto? Y esto de nuevo para todo x en df. Entonces yo tengo, en el fondo, por esto, tengo que probar que existe un alfa. Tengo que probar que existe un alfa, un número real, que haga esta gracia. Que f de x más alfa sea más chico que p de x más x0. Y que f de x menos alfa es menor o igual que p de x menos x0. Y eso existe gracias a que el funcional de Minkowski, ¿ya? El p. Y esto es posible, pues para todo x y n, yo sé que para todo x y n, f de x más y es menor o igual que p de x más y. ¿Cierto? Pero f es lineal. Entonces, esto es f de x más f de y, por linealidad de f. Y esto es menor o igual que, y esto lo voy a escribir así astutamente, voy a colar el x0 a la mala. ¿Ya? Voy a colar el x0 a la mala. Y entonces esto es menor o igual que p de x0, aquí puede que me enrede, pero espero que no, pero llegar a la primera. No hice nada, ¿cierto? Ahí no hice nada. Sumé y resté el x0 porque lo quiero aquí. Aquí está. Entonces ahora ocupo que el p es sublineal. Entonces esto lo puedo separar así. Así. ¿Cierto? Esto para todo x y. Entonces voy a dejar los que tienen a x a un lado y los que tienen ahí al otro. ¿Ok? A ver, déjenme. Claro, porque aquí, si uno pasa el f de x para el otro lado, quiero que alfa sea menor o igual que p de x más x0 menos f de x. Entonces voy a pasar ese para allá y este para allá. Entonces de aquí tengo que f de y menos p de y menos x0 es menor o igual que f de x, perdón, p de x más x0 menos f de x, ¿cierto? Esto es para todo xy. ¿Cierto? Entonces, como es válido para todo x y para todo y, yo puedo dejar fijo x y tomar supremo en y, aquí. ¿Cierto? Entonces esto equivale a decir esto. Esto equivale a decir que el supremo de y en e, perdón, en el dominio, voy a poner y nomás, en el dominio de f, es menor o igual que eso para todo x, y ahí borro el y. Y ahora esto es un número. Esto es un número, ¿cierto? Y esto es válido para todo y. Entonces el ínfimo en x es más grande que esto. Entonces esto me queda mayor o igual que el ínfimo en x de esto, ¿cierto? Y tengo un numerito a menor o igual que b. Aquí cuelo el alfa. ¿Cierto? Tengo un número que es menor que el otro, menor o igual, entonces o es igual o está justo entre medio. Y ese alfa es el que hace la pega. Es el alfa que hace la pega. Porque después me devuelvo. ¿Sí? Déjenme simplemente ver si voy en el orden correcto. Efectivamente, está bien. No, estoy mal, estoy al revés. No sé si esto me sirve. No, estoy bien, sí. Como que yo lo veo, el P grande. O sea, el P es más grande. Entonces restar el P achica más la cuestión. Piénsenlo así. ¿Cierto?
Ya, y entonces aquí, bueno, y ahí cuelo el alfa y me da, pues, porque tengo que para todo i, f de i menor o igual que p de i menos x0 menor o igual que alfa. Entonces paso eh, cuando el alfa es más grande, tengo f menos p, f menos p. Y cuando el alfa es más chico, que en este caso, alfa es más chico que p menos f. Entonces, alfa es más chico que p menos f. Y esto contradice la maximalidad de... Entonces, tomando ese alfa, suponiendo que existe un x0 que sale del dominio de f, encuentro un funcional que extiende aún más y eso contradice la maximalidad. Pero escogiendo alfa así, se contradice la maximalidad. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? Todo algebraico ¿Ah? hasta el último paso. Que eso era lo que iba a comentar, que al final los pasos eh, anteriores son súper algebraicos, cuando uno quiere hacer lema de Zorn, pero cuando hay que, hay que confirmar la maximalidad de este sujeto, ahí es donde el apellido analítico Claro. pesa más en el teorema, en esta versión al menos. No, Creo que hay una versión geométrica también. sí, la vamos a ver, la vamos a ver. Vamos a ver. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora, bueno, hay una versión compleja, ¿sí? Entonces, Han-Banach analítico, versión compleja, la voy a enunciar nomás. Entonces, bueno, E es un espacio vectorial normado sobre C y P funcional de Minkowski. Claro, ¿cómo se entiende entonces que... claro, funcional de Minkowski cumple lo mismo, ¿sí? Funcional, cuando digo funcional de Minkowski, digo sublineal y homogéneo, ¿sí? Entonces P, déjeme escribirlo, ser más preciso, P va de E en R, ¿ya? Funcional de Minkowski, bueno, positivamente homogéneo y sublineal. De hecho, esto lo puedo restringir a R+. Lo vamos a restringir a R+. ¿Sí? Sea G subespacio vectorial de E, G definida sobre G en C, lineal, tal que, claro, la única diferencia es que tengo que entender la cota con respecto al funcional en módulo, los complejos, ¿cierto? Para todo X en E. ¿Sí? Entonces, existe una F definida de E en C, ¿cierto? Lineal. Que extiende a G y F de X es menor o igual que P de X para todo X en E. Esa es la versión compleja. Y yo, para dar un poquito las manos, y no es muy difícil, lo único que hay que entender bien es cómo, porque en el fondo la prueba pasa de reducir lo complejo a lo real. Entonces, ahí hay un pequeño análisis de cómo entender los funcionales lineales en C a través de los funcionales lineales en R. Y entonces, esto lo pueden ver en el libro de Conway. Lo creo aquí. Libro de... Erwin, Sí, SL que aparece ahí en rojo, ¿de dónde salió? el Parece que es G. Geo, ¿no? El G, sí. Y que extiende a G aquí.
Eso. Libro de Conway, básicamente el lema del capítulo 3, 6.3 y corolario del capítulo 3, corolario 6.4. Libro de ¿Es el Conway. Conway de funcional o de De complejo? funcional, Ah, sí. ya. Conway de funcional. Y ahí, este lema es lo que básicamente relaciona los lineales en C con los lineales en R, y esta es la demostración, que son unas pocas líneas, ¿ok? Ya, perfecto. No es muy difícil, pero prefiero no pasármelo, ¿sí? Ok, entonces ahora los 15 minutos de clase que quedan, ahora lo que vamos a ver, yo creo que hoy y el viernes van a ser los corolarios de Hambana, ¿ya? En particular el Hambana geométrico, que yo creo que lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Ahora, me gustaría hacer un comentario, una observación, no sé, que me parece interesante, ¿sí? Entonces, aplicaciones. Voy a poner aquí como una primera aplicación, que también están en Conway. En el Conway, el capítulo 3.7. O sea, capítulo 3, sección 7. ¿Ya? Que es lo que se denominan los límites de Banach. O existencia de los límites de Banach. Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, vamos a considerar sea L infinito, ¿cierto? El conjunto de sucesiones reales acotadas, ¿sí? Con norma de L infinito, ¿cierto? Es el supremo de los NN de los LDN. ¿Sí? Son las sucesiones acotadas. ¿Sí? Y vamos a definir, ya, entonces por ejemplo aquí está, no sé, 1 partido por N, pero también está menos 1 a la N, por ejemplo. ¿Ya? O sea, 1 partido por N tiene límite y menos 1 a la N no tiene límite. ¿Cierto? Tiene un lim sub y un lim. ¿Ya? Todos los tipos están ahí, pero voy a considerar sea C, en esta notación de Conway, sea C el subespacio vectorial de el infinito, tal que existe límite cuando n tiende a infinito de, en mala letra, L, ¿eh? Porque ya aquí hay un L. ¿Se entiende, no? Las sucesiones que tienen límite en infinito, ¿cierto? Entonces, por álgebra es un subespacio vectorial, porque por álgebra de límite, ¿cierto? La suma y ponderación por escalar están ahí, entonces es un subespacio vectorial. Y entonces, la función límite es un funcional lineal en este espacio, por álgebra de límite, ¿cierto? Yo tomo el límite de L1 más L2, el límite de L1 más límite de L2, ¿cierto? Y límite de lambda por L es lambda por límite de L. ¿Sí? Entonces, usando Hambana, usando Hambana, es posible probar la existencia de L definido en todo el infinito en R, tal que primero, la norma de L es 1, ¿cierto? Bueno, él no lo definió, pero no sé si yo creo que ustedes lo entienden esto. Este es el supremo, ¿cierto? De los L en el infinito menor o igual que 1 de norma o módulo de L de L. Mala notación en L, pero se entiende. ¿Sí? Entonces, eso tiene norma 1. ¿Sí? Segundo, extiende al límite. O sea, si L está en C, entonces L de C es igual al límite cuando n tiende a infinito
perdón, L de L, es el límite cuando n tiende a infinito de L de n. Si L es mayor o igual que 0, es decir, L de n es mayor o igual que 0 para todo n, entonces L de L es mayor o igual que 0, se porta bien, ¿sí? Y se porta bien con el shift también. O sea, si L' es L2, L3, claro, shifteo una hacia la derecha, esa sucesión, entonces L de L es igual a L de L' y a tal L se le denomina límite de Banach. Y creo que este L, esta extensión no puede ser ni el lim_sub ni el lim_inf, creo. Por alguna razón, puede ser un buen ejercicio. No sé si el lim_sub o el lim_inf puede ser este límite de Banach. Bueno, parece que no respeta lo de la norma. Parece que no respeta lo de la norma. No sé, buena pregunta. Este es como una aplicación chora. Yo lo encuentro. Bueno, ahí Conway habla de esta cosa, se usa en no sé qué cosa, en álgebras de los funcionales lineales, espacio de Hilbert o algo así habla. Cosas que yo no entiendo muy bien, pero me parece interesante como poder definir límites o un límite sobre cosas que no tienen límite, sucesiones que no tienen límite, y que extiende al límite usual. ¿Sí? Ok, vamos a los corolarios de Banach. ¿Sí? Esto también está en Conway, está demostrado ahí en Conway. Entonces veamos ahora los corolarios de Banach. Ya, entonces yo los voy a ir enunciando como me lo enunciaron a mí cuando di el curso, ¿no? Entonces, corolario 1. Voy a llamarle así extensión continua. Ya, entonces, bueno, aquí siempre E va a ser un espacio vectorial normado sobre, bueno, aquí espacio vectorial normado y en algunos casos voy a tomar R o C. Entonces vamos a decir que espacio vectorial normado sobre K, y K puede ser R o C, E0, un subespacio vectorial de E, L0, un funcional lineal, ¿sí? Lineal continuo, punto. Entonces existe una extensión, entonces existe L de E en K lineal continuo, tal que conserva la norma, tal que la norma de L es igual a la norma de L0 en el sentido, ¿cierto? Por supuesto, en el sentido de funcionales lineales continuos. ¿Cierto? Es decir, esto es el supremo de los x en E con norma menor o igual que 1 de L de X. ¿Sí? Ok. Voy a enunciar el otro corolario que se prueban los dos más o menos iguales para alcanzar a dejar otro. ¿Sí? Entonces un corolario 2. Le ponemos un nombre junto mejor, ¿no? Déjenme enunciarlo. Entonces, bueno, E es un espacio vectorial normado sobre K, ¿cierto? Y sean x1 hasta xn, un conjunto finito de elementos, ¿cierto? Linealmente independiente. Entonces, para todo
V1 hasta Vn en el cuerpo, ¿sí? Existe un funcional lineal de E en K continuo, tal que L de xi es V sub i. O sea, yo determino una cantidad finita de ¿cómo se llama? De puntos. O sea, consigo un subespacio de dimensión finita en el fondo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, tomo un subespacio de dimensión finita, extiendo un funcional, no, quizá la gracia en realidad es sobre los puntos más que sobre el generado. Entonces yo fijo una cantidad de puntos, una cantidad finita de puntos, con ciertos valores fijos, yo puedo extender a todo el espacio. ¿Sí? Ok, entonces las pruebas son similares y con eso ya me queda poquito tiempo, pero es simplemente para, aquí en simplemente para para reafirmar como la noción o el uso del funcional de Minkowski, como la norma. ¿Sí? Entonces, en el corolario 1, en la demostración del corolario 1, lo que hay que hacer es tomar, se considera P de x igual L0 por norma de x, que es funcional de Minkowski. ¿Cierto? Es positivamente homogéneo porque saca el lambda va ahí, lo saca así, por la norma. Entonces, por eso yo le decía, el P es como la norma. De hecho, el primer corolario se usa así. Y es Pero al final sublineal. el X es el que hace la pega. Claro, claro. De la, bueno, de la homogeneidad y también de la sublinealidad. Sí. Y por supuesto que P de X, dado que está multiplicado por la norma del L0, acota al L0, ¿cierto? Entonces, se tiene que L de X, pensando en el caso complejo, sí, L de X es menor o igual que, por definición de norma, ¿cierto? Es menor o igual que L0 por norma de X, por definición de la norma. Y está el supremo sobre el cociente, ¿cierto? Y este es P de X. ¿Cierto? Y por lo tanto, luego, por Hahn-Banach, se tiene que, este L0, perdón, este L0. ¿Sí? Y entonces por Hahn-Banach se tiene que L de X es más chico que P de X, pero P de X es L0 por norma de X, y entonces continuo y acotado. Y por lo tanto, esto es para todo X. Y entonces L es continuo. Su norma es menor o igual. Ahí tengo una duda. ¿Cómo llegamos a que son iguales las normas? Porque de aquí se desprende que L de X es menor o igual. Tomando un vector unitario. No, es que no, es más fácil que eso, porque, a ver, de aquí, de esto, sale que L de L es menor o igual que L0, ¿no? Pero por definición, este es el supremo sobre todos los X en I, de norma menor o igual que 1, de los L de X. En particular, es más grande si tomáis el supremo en E, 0, que te da origen al L0.
Entonces ahí tenéis la desigualdad reversa. Mm. Eso. Ya, yo prometí que no... Hay Sí, varias, no. ¿cómo se llaman? Definiciones para norma. Me acuerdo que a veces se toma la bola unitaria, a veces se toma solamente la esfera unitaria. Son todas equivalentes. Mm. Sí, Entonces uno va jugando de acuerdo a lo que le conviene. claro. Sí. Es que este es más simple porque, claro, uno puede tomar norma igual a 1 por la homogeneidad, en el fondo. Mm. Por la homogeneidad del operador lineal. Pero son todas equivalentes. Ok, y bueno, no sé si vale tanto la pena. Bueno, hay unos que... Este es realmente también fácil, porque uno despliega Banach en el generado por este. Y define el operador lineal de esta manera, aquí, y después extiende nomás. Es bastante simple. Entonces, yo creo que ya sí, yo creo que en la otra clase terminamos geométrico y ya vamos avanzando más o menos rápido. ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Todo ok. Ok, entonces nos vemos el viernes. ¿Ok? Ah, voy a tratar de generar como una reunión única, ¿ya? Porque, por el Zoom. Ya. ¿Ya? Ahí les voy a estar avisando. ¿Ya? Ya, perfecto. Buena tarde Ya, para todos. Que estén bien. igual. Chao, chao. Una pregunta.